juntos en la presencia del Señor para poder edificarnos. Vamos a ir a la carta. Primeramente, pues dar gracias al Señor por estar aquí con vosotros y poderme sentir con vosotros en familia. Primeramente porque somos familia de Dios, ¿no? Y luego pues ya nos conocemos y nos sentimos bien con vosotros como si estuviésemos toda la vida aquí. Eso es lo que tienen los hijos de Dios, ¿no? Que no sé si nos pasa a veces cuando conoces a alguien y dices, uy, si parece como si nos conociésemos de siempre. Y es que verdaderamente nuestro espíritu, no hablo del Espíritu Santo, nuestro espíritu, antes de venir a la tierra, de ponerlo Dios en nuestra vida, ya estaba en la eternidad. Y yo creo que tanto tu espíritu como el mío estaban ahí juntos. Y Dios fue cogiéndolo y luego colocándolo en cada persona. Claro, ahora verdaderamente no nos conocemos físicamente, pero en cuanto nos conocemos, hay algo que como que nos fusionamos enseguida. Y decimos, oye, es que parece que si nos conociésemos de toda la vida. Y tanto, y tanto. Pues bueno, con la ayuda del Señor quiero hablar acerca de la carta a los Hebreos. Es una carta muy profunda, muy hermosa. Además, es una carta doctrinal. Sabemos que en el Nuevo Testamento solamente hay 2 libros que son doctrinales y es la carta a los Romanos y la carta a los Hebreos. Son libros doctrinales. Las demás cartas, los evangelios, sabéis que son buenas noticias en las cuales habla de Jesús, habla del comportamiento, cómo tenemos que ser, nos habla del reino de los cielos y todas las bendiciones que conlleva el conocer el ministerio de Jesús, cómo anduvo en la tierra, los bienes que hizo a favor de todos nosotros. Entonces luego las cartas que luego se escriben, como conocemos las cartas de Pablo, del hermano Pedro y de Judas y de Santiago y de Juan, son cartas que ellas lo que van hablando acerca de cómo tenemos que ser, cómo tenemos que cambiar, cómo conocemos nosotros fallos y cosas buenas que fueron cometiéndose en las iglesias que conocemos y muchas de ellas las conocemos a través de estas cartas. Pero ahora la carta a los Hebreos es una carta muy profunda porque es una carta que está escrita para los hebreos, para los judíos que han creído en Jesús. Y están teniendo un problema muy grave y es que muchos de ellos aún siguen con el pensamiento de seguir judaizando a la gente y aún no tienen el conocimiento claro acerca de la persona de Jesús. Y es muy normal. ¿Sabías que hoy en día hay sectores religiosos que no conocen a Jesús, que no le tienen en cuenta, que no le valoran como Él es? Sabemos nosotros, por el Espíritu Santo, gracias a la palabra, porque hemos sido honestos, sencillos en ese aspecto y no hemos sido rebeldes, hemos podido recibir la revelación por el Espíritu Santo acerca de la persona de Jesús. Entonces nosotros hemos creído que Jesucristo es Dios. Y que no es Dios a partir de cuando Él nació aquí en la tierra, ni cuando murió, ni cuando resucitó. Él es Dios desde la eternidad. Él es Dios desde la eternidad. Juan, en su primera epístola, en su primera carta, de las 3 que él escribe, él dice, todo espíritu que no confiesa, que no dice, que no cree que Jesucristo vino en carne, que Jesucristo, que el ungido de Dios, el que es de la eternidad, no vino y se manifestó en carne, el tal dice que es un anticristo. Quiere decir, porque anticristo es aquel que se opone a Cristo, no es otra cosa.
Cuando decimos, uy, va a levantarse un día el anticristo, y ¡wow! Pues el anticristo va a ser una persona que va a pasar totalmente de Cristo y va a controlar todas las cosas y va a inducir a la gente a que se le adore a Satanás y a él mismo. No es otra cosa. Entonces, en esta carta está escribiendo el escritor, no lo sabemos cierto quién fue. La mayoría dicen que fue Pablo, porque la terminación del saludo de la carta parece que él. Pero bueno, ahora no vamos a entrar en dilema quién la escribió. Solamente sabemos que la escribió y hay una enseñanza tremenda para nosotros. Y aunque fue escrita para los hebreos, pero nunca digas es que fue escrita para ellos. Porque la carta a los Corintios fue escrita para ellos. Y la carta a los Filipenses fue escrita para ellos. Y el Apocalipsis fue escrita para todas las iglesias. Pero hay una de las cosas que toda la palabra es inspirada por Dios. Y es útil para redarguirnos, no te olvides. Y gracias a esa palabra nosotros somos salvos. Porque por la fe pusimos la fe en la palabra. Dice que Pablo a Timoteo que la palabra de Dios es útil para alcanzar nosotros la salvación. Porque a través de la palabra de Dios nosotros conocemos a Jesús. De otra manera no lo hubiéramos conocido. Lo conocemos gracias a eso. Entonces, esta carta es que está escribiendo porque es un pueblo, sabéis que el pueblo de Israel es monoteísta, quiere decir que solamente creía en un Dios, en una persona. Entonces, para ellos era absurdo poder recibir a Jesús como Dios. Por eso le rechazaban. Dice Juan, a lo suyo vino. ¿A qué vino Jesús? Al pueblo de Israel. Él vino a lo suyo, no a lo suyo. Dice, vino a lo suyo, no a lo suyo. Él dice que vino a lo suyo. ¿Y qué vino a lo suyo? A establecer el reino del reino de Dios en medio del pueblo judío. Él vino a dar a conocer al Padre, porque al Padre nadie le ha visto, nadie le conocía, sino el Hijo de Dios, el que está en Él y con Él, Él podía hablar de Él de una manera abierta. Los profetas profetizaban acerca de Dios, anunciaban el advenimiento de Dios, nos hablaban de Él y de sus mandamientos. Sin embargo, el único que pudo ver a Dios, el que lo veía a Dios cara a cara, era Jesús. Él dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice en Juan 8. Y de lo que vosotros oís de vuestro padre, eso es lo que vosotros hacéis. Pero él decía que él hablaba acerca de lo que veía de su padre, no de lo que oía de su padre. Es que Jesús estaba con su padre. No es que lo oía, a ver si me entendéis. Una cosa es que yo oiga de él y otra cosa es que yo le vea cómo me habla. Entonces es eso lo que Jesús decía. Entonces el pueblo de Israel luego se convierte a Cristo, hablan de Jesús. Sabemos que en el primer mensaje de Pedro al pueblo de Israel, una vez que han recibido el don del Espíritu Santo, que hay allí un gran acontecimiento y él predica el Evangelio aquel día y dice que 3.000 personas se convirtieron a Cristo, porque él les dijo, vosotros sois culpables, habéis matado al Cristo, vosotros y vuestros gobernantes. Y esa palabra le hizo a ellos, les redargulló, no es que le ofendió, le redargulló. Entonces ellos dijeron, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué solución tenemos? Y él le dijo, arrepentíos de lo que habéis hecho. Y él le dijo, recibir a Jesús, recibirlo. Y entonces aceptarlo, creer que ese es Dios. Y ellos creyeron, 3.000 personas. Y entonces ellos dicen que fueron bautizados. Ahí empezó el avivamiento en el pueblo hebreo. Pero entonces luego muchos se convirtieron al cristianismo, a Jesús, pero luego muchos de ellos aún tenían dudas y no tenían ese conocimiento abierto. Y hay siempre, como pasa hoy en día, que hay mucho desconocimiento acerca de Jesús. Y entonces esta carta comienza hablando, diciendo que Dios ha hablado siempre.
Nunca tendremos excusa de decir, es que mira, Dios no se ha preocupado de nosotros. La carta dice, Dios ha hablado desde el principio, ha hablado de muchas maneras. En otro tiempo habló por los padres, por los profetas, y luego después habló a través de Jesús. Y luego ha hablado a través de su palabra. Nosotros somos testigos de ello, tenemos la palabra de Dios. Entonces Él está hablando acerca de que ellos siempre no tendrían excusa. Y empieza a hablarle acerca de Jesús. Y comienza hablándole al pueblo de Israel, a esta gente que le escribe la carta, le dice que a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Los ángeles, dice la palabra de Dios, los ángeles que están con Dios y los que están al servicio de Dios, dice que son ministradores. Ellos ministran. Dice que son ministros de fuego. Sabéis que los ángeles están para llevar los mensajes de Dios y para protegernos a nosotros, hermanos. Nosotros somos protegidos por el Espíritu Santo, pero no nos olvidemos, los ángeles velan por nosotros. Ellos nos protegen, te protegen cuando tú conduces, te protegen en la noche cuando tú estás en tu casa. En cualquier momento ellos nos protegen. Pero Él está diciendo, para diferenciar de lo que son los ángeles a lo que son Cristo, por eso es muy importante. Lo digo porque hoy en día, amados, yo me acuerdo una vez a una persona que ella me dijo, me quiso hablar de Dios, y entonces yo pues fui directo a él y le dije, bueno, quiero que me diga una cosa, quiero que me digas si tú crees que Jesucristo es Dios. Y dijo, no, yo sé que Él es un querubín. Y dije, pues entonces ya acabemos. No sé, no quiero mencionar de quién lo dije, de qué secta es, ¿no? Pero entonces yo le dije, porque claro, digo, si tú no crees que Jesucristo es Dios, si tú me lo pones a la altura de un querubín, ¿sabéis lo que es un querubín? Es un ser angelical. Es un ángel con un poder muy grande y un ángel superior. Pero dije, no me puedes poner a Jesús a esa altura. Jesucristo es superior a todo. Jesucristo es Dios. Dice en Colosenses que a Jesús, están sujetos los principados y las potestades. Todos los demonios están sujetos bajo la autoridad de Cristo. Todos. Porque el Padre se lo ha sujetado todo a Él. Él es el Señor de todo. Entonces le dice, ¿a quién de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú? ¿A quién? Dios no le dijo eso nunca. Él, cuando Jesús está saliendo del agua, que lo está bautizando Juan, cuando sale dice, este es mi hijo amado. Cuando está en la nube también, en el monte de transfiguración, dice, este es mi hijo amado. Solamente Dios lo ha dicho eso acerca de Jesús. Bueno, y podemos decir nosotros, ¿y nosotros qué somos para Dios? Hijos también. Debemos creerlo. Nosotros somos hijos adoptados, hijos engendrados a través de Cristo, por el Espíritu Santo. Sabemos que Jesús es el primogénito, es el primero entre nosotros, Él es el primero. Y aunque Él es el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios que tiene, pero luego Dios lo pone como primogénito de todos los hijos que Él tiene. Porque Dios, Él iba a hacer una familia grande. Para eso creó a Adán y a Eva, para que hiciesen una familia grande de hijos y Él, Jesús, poder ser el primogénito de ellos, el mayor de ellos. Entonces, todo esto el Señor lo está diciendo para que el pueblo, para que los hebreos tengan la claridad. Y en esta tarde, aunque nosotros digamos, pues eso ya lo sé yo, pero es que tienes que aún afirmarte en ello. Te lo digo por algo que luego al final te voy a llevar a ello. Entonces dice que cuando el Señor introdujo al Hijo, al primogénito en la tierra, cuando Él lo introdujo, cuando Él hizo que fuese engendrado en el vientre de María, en el verso 6 dice, y otra vez, del capítulo 1, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Dios jamás Dios dijo que los ángeles adoren a un hombre, pero a Jesús sí.
Porque Jesús es Dios. Entonces dice, ciertamente a los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritu. Él está diciendo, el que hace a los ángeles espíritu, Él se lo dice esto. Y a sus ministros llama de fuego. Gloria a Dios. Mas del Hijo hace una diferencia muy grande. Mas del Hijo dice, tu trono. A los ángeles le llama ministros de fuego. Ministros que son como llamas de fuego para ser mensajeros de la gracia y de la gloria de Dios en la tierra. Son seres que nos ministran a nosotros, hermanos. Son consiervos nuestros. ¿Sabes lo que es? Siervos nuestros no. Consiervos. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra consiervo? Uno que sirve. Este hermano es un siervo y yo soy un siervo. Él no es mi siervo. Los dos somos siervos del Señor. Entonces somos consiervos. Entonces la palabra de Dios nos dice claramente que a sus ministros llama de fuego, mas del Hijo dice, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y sigue diciendo, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual Dios te ungió, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Dios ha ungido a Jesús, está hablando a Jesús ya cuando es introducido en la tierra. Hablo de Jesús introducido en la tierra. Dios lo ungió, ¿sabéis lo que es la unción, no? Como se ungían los reyes. No es como nosotros que a veces cogemos y por no manchar mucho a la gente, porque luego no se le mancha la ropa, le echamos con miedo un poco de aceite, pero a los reyes no se le hacía así, ni a los sacerdotes. Se le hacía un cuenco, se llenaba y se le echaba por aquí y le caía. Por eso dice en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende de la cabeza, baja por la barba y llega hasta el llega hasta el borde de las vestiduras, que chorreaba bien. Entonces Jesús fue impregnado del óleo, del aceite santo de la unción. Y quien le ungió no fue otro nada más que el Padre y el Espíritu Santo. Es la diferencia que tiene Jesús de nosotros y de los ángeles. Por eso nosotros tenemos que estar convencidos, estar seguros de a quién hemos creído, dónde está nuestra fe, quién es nuestro Dios. Tenemos que estar seguros. Tenemos que conocer esto, hermano. No te conformes con ser un evangélico. Qué pobre si te quedas ahí. Nosotros somos hijos de Dios, porque lo dice la palabra. Dice, toda la gente dice, todos somos hijos de Dios. No dice eso la palabra, eso no lo dice. Dice que nosotros somos engendrados por Dios. Somos engendrados por Dios. Dios nos engendró en Cristo Jesús. Dios nos engendró a través de Cristo y nos dio nombre. Entonces Él dice, y en el verso 10, dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Nosotros así lo hemos creído. Dice en Hebreos que creemos que los cielos y la tierra que ahora existen fueron formados, subsisten a causa del agua y fueron formados y creados por Dios. Dice, ellos perecerán, ellos van a desaparecer, está escrito, dice Isaías y otros. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice Pedro en su palabra. Y Isaías dice que habrán cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué? Porque todo esto desaparecerá, porque hay un propósito de parte de Dios para sus hijos. Para sus hijos. Entonces, dice, los cielos son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura. Hasta los cielos envejecen, como nosotros también nos estamos envejeciendo, algunos ya. Y con un vestido los envolverá y serán mudados. Pero tú eres el mismo. El Señor siempre es el mismo. Siempre se mantiene igual. Siempre se mantiene igual. Dice en Hebreos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo siempre. Él permanece siempre fiel, siempre firme. Por eso nosotros tenemos la seguridad y tenemos la estabilidad y podemos sentirnos seguros de que tenemos un Dios
que es muy diferente a como somos nosotros y piensa muy diferente a como pensamos nosotros. Y eso es lo que a nosotros nos ayuda a permanecer en Él, porque sabemos que Él es fiel. Y aunque tú y yo no seamos fieles, el Señor es fiel. Dice, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Por qué no acabarán los años de Él? Porque Él es eterno. Nuestros años acabarán porque nosotros tenemos eternidad en nosotros, que es nuestro espíritu, pero nuestro cuerpo se envejece y perecerá, porque carne y sangre no heredarán el reino de los cielos, porque Dios no ha puesto eternidad en la carne y en la sangre, sino que ha puesto eternidad en el espíritu. Y esas son las promesas que nosotros hemos recibido. Entonces dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué gustirrinín le hubiera dado al diablo que se lo hubiera dicho eso Dios? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a todos mis enemigos por estrado de tus pies, ¿verdad? Pero se quedó con las ganas. Y por eso él lucha, porque le hubiera gustado eso. Por eso nos tiene una envidia terrible. Por eso quiere nuestra destrucción. Por eso el diablo es nuestro enemigo. Porque él sabe que nosotros no nos vamos a sentar con Cristo. Dice que ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Dice Pablo en Efesios, Cristo es nuestra representación. Ya tenemos uno allí que nos representa. Y dice que estamos sentados con él ya. Y eso es lo que nos tiene que hacer, hermanos, permanecer. Eso es la ilusión que tenemos. Y no una ilusión simplemente, una ilusión basada en las Escrituras. Basado. ¿A quién le dijo eso Dios? A Jesús. Él le dijo, siéntate a mi diestra, siéntate a mi derecha. ¿Y quién está sentado a su izquierda? ¿La Virgen María? No. ¿Sabéis una cosa? Que los reyes, el rey se sentaba en el trono y a veces de cómo fuera la madre del rey, a veces le dejaba que se sentara a su derecha. Depende cómo fuera su madre, si era una mujer creyente. Pero sin embargo, en su izquierda el rey no tenía nadie. No tenía nadie. Dios está sentado en su trono y a su derecha a quien tiene es a Jesús. Porque Él se lo ha dicho. No porque Cristo le ha reclamado el trono. Él no le ha dicho, es que a mí me pertenece el trono. No, no. ¿Y sabéis por qué Él está allí sentado en el trono a la derecha de Dios? ¿Sabéis que ese trono estaba reservado desde la eternidad para Él? Porque Él fue obediente. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Adán no pudo. Dios creó a Adán, al primer Adán. Jesús le llama en Romanos el segundo Adán. Sin embargo, el primer Adán no pudo aguantar la fidelidad hacia Dios y cayó y desobedeció. Y todo esto es el mal que nos ha traído a nosotros. Pero Jesús, siendo igual el segundo Adán, por un Adán, dice, por un pecado de Adán, dice que hizo que toda la humanidad fuéramos culpables y cargáramos de esos pecados. Pero por todos esos pecados, el segundo Adán, que vino a la tierra también en cuerpo físico, él fue el que murió y nos redimió a todos para salvación. Daros cuenta la diferencia. Por eso, como decía antes, en el verso 14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la eterna salvación? Como decía yo antes, los ángeles que sirven a Dios, los que están en su presencia, son espíritus que ministran, ángeles, espíritus, porque no tienen cuerpo físico, son cuerpos espirituales. Nosotros un día los vamos a ver cara a cara, porque vamos a tener cuerpos espirituales, porque así la palabra de Dios nos lo ha prometido. Dice que ellos son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quién son los que van a heredar la salvación, hermano? ¿Nosotros? ¿Quién va a ser? Los que hemos creído en Jesús.
Nosotros somos los que heredamos la salvación de Dios. Nosotros somos los que heredamos las promesas de Dios a través de Jesús. Tienes que creerlo. Si tú no lo crees, no habrá nada que te aguante en el Señor, que te ancle en el Señor. Porque ahí es donde voy a ir. Entonces dice, en el verso 5 del capítulo 2, porque ahí está el mensaje. En el capítulo 2, verso 5, que está seguido, dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Estamos hablando de que hay un mundo que tiene que venir, cielos nuevos y tierra nueva. Estamos hablando de ello. Los ángeles, ellos lo saben. Todos los ángeles que se rebelaron contra Dios y siguieron al diablo, ellos lo sabían, que llegaría un día que ellos le había sido anunciado como a nosotros. Nosotros creemos que Jesús va a venir y reinará, que Jesús, el reino es de Él, el trono y el cetro, el cetro como rey le pertenece a Jesús. Entonces nosotros, por la fe, cuando hemos venido, hemos creído que Jesús es el Señor, es el Rey. Y que no solamente es el Rey para ahora, y que lo creemos porque no lo han dicho, es que lo creemos de verdad. Porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede agradar a Dios. Y dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Yo espero ciertamente que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Por eso estoy aquí, hermano, si no, no estaría. ¿Te lo puedes creer o no? Es que lo creo. Y eso es lo que a mí me sujeta, me ancla, es como un ancla que me profundiza en este mundo. Y es lo que me sujeta. Sin embargo, dice que a los ángeles, a los que cayeron, ellos cuando el diablo, él se reveló, el querubín protector, era un querubín. Y sigue siendo un querubín protector. Ahora no protege, ahora protege a los suyos, a los demás los destruye. Era un querubín que ejercía de protección, era un ser especial. Dice en Ezequiel que cuando Dios lo creó, dice lo creó en el Edén de Dios. Era un lugar bueno, eso era lo más grande. Pero este ser se creyó tan importante que él veía allí el trono al lado de Cristo, que tenía que ser para Cristo, y él iba como loco detrás de ese trono. Pero Dios no se lo concedió ese trono, y entonces él no supo esperar en el Señor para seguir haciendo todo lo que Dios tenía, el proyecto y el propósito con él, sino que entonces él se rebeló contra Dios. ¿Y qué hizo él? Él hizo una rebelión en los cielos. ¿Qué hizo? ¿Qué les mostró a aquellos ángeles él? ¿Qué les mostró? ¿Qué les mostró a Adán y Eva la serpiente, el diablo? ¿Qué le dijo? Que serían igual que Dios. Que serían igual que Dios si comían. Y él cayó por eso. ¿Y qué le hizo a Jesús? ¿Qué quería hacer con Jesús? Igual, se lo llevó a un monte alto y le enseñó todos los reinos del mundo, todo. Y Jesús vio todos los reinos, los 5 continentes como están ahora, los vio y le dijo, esos son tuyos. A mí me han sido dados. A Adán se los tuvo que entregar porque Dios se lo había entregado a Adán, pero él los perdió. Él los perdió por desobediencia. Y dijo, a mí me han sido dados. Mira, si tú ahora te coges y te arrodillas, como hemos hecho nosotros ahí, para darle gracias al Señor, si tú te arrodillas delante de mí, no me tienes que pedir nada, solamente arrodillarte delante de mí, todos esos reinos te los doy. Eso es lo que le prometió a los ángeles, porque con esos reinos que iba toda la riqueza, la grandeza del mundo. El diablo quiere facilitarnos las cosas, pero luego no sabemos nosotros que todas esas facilidades luego te ahorcan. Por eso Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás.
Él se defendió con la palabra. ¿Podía caer Cristo? Hombre, fíjate, si él se hubiera postrado delante de él, ya hubiera caído. ¿Qué hizo Adán? Creerlo y coger la fruta y comérsela. ¿Qué te piensas que hizo? No le hizo ninguna fiesta allá al diablo, a la serpiente. Alargó la mano, cogió, comió y ya está. Y todas esas consecuencias, aquí estamos nosotros pagándolo: enfermedades, muerte, sufrimiento, embargos, hipotecas, multas, dolor. Por causa de nuestros padres. Si ellos supieran lo que nos iba a haber venido, no lo hubieran hecho. Por eso nosotros tenemos que evitarle mucho a nuestra descendencia de muchas cosas. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Ellos sabían lo que Dios, lo que estaba en los proyectos de Dios para con su familia. ¿Cuál es su familia? Los ángeles entran en lo que es la familia de Dios. No son los vecinos de enfrente, son su familia. Pero ellos cayeron. Y ellos no les fue suficiente para sujetarle. ¿Sabéis por qué mucha gente no le sujeta el mundo venidero? ¿Qué es el mundo venidero? ¿Por qué yo permanezco en el Señor? Yo no permanezco en el Señor porque Dios me vaya, como diríamos, aquí en la tierra a bendecir. Porque Dios, si estamos con Él, Dios no nos va a maldecir. Dios nos ha bendecido con toda bendición en Cristo Jesús. Nos ha bendecido. Muchas veces decimos: Señor, bendíceme, bendíceme, y el Señor ya nos ha bendecido. Toda bendición que Dios tiene es para nosotros, aquí en la tierra, aquí en la tierra. Entonces solamente que tenemos que creerlo y cada día disfrutarlas. Es como el que tiene mucho dinero y lo tiene en el banco y está comiendo como un miserable, porque no disfruta lo que tiene. Y a veces nosotros nos puede pasar que teniendo todas las bendiciones de Dios, vivamos como miserables y no disfrutemos las bendiciones que son nuestras. Y que Dios no las tiene allí guardadas. Nos las ha dado todas en Cristo Jesús. Dice que en Él sería llamada descendencia, en Isaac, refiriéndose a la persona de Jesús. En Él el Señor Padre nos bendeciría. Y esas bendiciones han sido derramadas en cada uno y serán siguiendo derramadas en todos aquellos que creen en Jesús. Entonces hay muchas personas que no les sujeta esto. ¿Por qué? Porque no creen. Llevan un tiempo, vienen al Señor o Dios les llama, vienen, empiezan a escuchar el Evangelio y llegan un tiempo y dicen: ¿y quién sabe si esto es verdad o mentira? Y como dice en Eclesiastés, esta mañana estaba leyendo que dice Salomón, dice: una misma cosa le suceden a unos que a otros. Porque hay muchos que venimos al Evangelio y si nos ponemos enfermos o nos sale un cáncer o si estamos o estamos para morirnos, decimos que es que Dios no es bueno, es que no se preocupa de mí, es que yo no tengo derecho a tener un cáncer porque soy un hijo de Dios. Dice en Eclesiastés, dice Salomón, que tanto a los impíos, al mundo, como a nosotros les acontece igual. Ellos tienen problemas y nosotros tenemos problemas. Ellos tienen enfermedades y nosotros tenemos enfermedades. Pero tenemos algo que es diferente. Ellos mueren y nosotros también morimos, ¿o no? No nos enfademos con Dios por eso. Pero tenemos algo diferente. Y es que tenemos la vida eterna, tenemos la seguridad, tenemos la vida eterna que es Cristo en nosotros, que es la vida con Dios, es la vida con Dios, Cristo. Eso los impíos no lo tienen. Lo otro lo tenemos porque todos somos humanos, todos hemos nacido de Adán y Eva, todos estamos recibiendo las consecuencias del pecado. Pero ahora nosotros como hijos de Dios tenemos que recibir las consecuencias de la bendición de Dios y de la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Qué consecuencia? Es que nosotros tenemos la esperanza de la vida. Entonces, si yo esto por un tiempo llego a pensar que ¿qué más me da estar reuniéndome cada día, un año y tras otro año y dando ofrendas para que las cosas se mantengan y tener un local o poder ampliarnos mejor? ¿Y de qué me sirve todo eso al final? Y dicen: me desanimo, lo dejo todo y me voy.
no te sujeta. Hay algo, a los ángeles no les sujetó eso y prefirieron perderse. Hay millones de ángeles que están en el abismo, que no pueden salir, saldrán después para herir y hacer daño a la gente cuando hablan en una de las plagas. Pero otros no saldrán. Y hay espíritus encarcelados, y hay espíritus que atormentan, pero todos esos están condenados, están juzgados y no hay salvación. Porque como dice aquí en Hebreos, Jesús no vino a librar, Jesús no vino a rescatar, Jesús no vino a salvar a los ángeles caídos. Él vino a salvarnos a nosotros, a levantarnos a nosotros, a redimirnos a nosotros. Ellos estaban en la presencia de Dios, ellos gustaban de la benignidad de Dios, ellos disfrutaban de Dios. Nosotros caímos y solamente nosotros no hemos visto a Dios. Nosotros no hemos visto a Dios. Solamente estamos pagando consecuencias de nuestros ancestros, de Adán y Eva, tal vez de nuestros tatarabuelos, de nuestros bisabuelos o de nuestros abuelos o de nuestros padres, que han ido haciendo cosas que no nos han beneficiado y ahora estamos nosotros pagando los platos rotos, como se suele decir. Pero que tampoco ahora vamos a estar echándole la culpa a ellos y viviendo en amargura porque ellos hicieron cosas que a nosotros nos han perjudicado. Nosotros tenemos que saber que tenemos una solución. Es que Cristo, Él vino a redimirnos a nosotros. Él vino a redimirnos. Y como Él dice la palabra de Dios, a ellos no hubo nada que les sujetase. Dijeron, no lo creemos. Como solemos decir a veces, más vale un pájaro en mano que 100 volando, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, hay muchos siglos por delante. Lucifer, nos ha presentado un proyecto, le vamos a seguir. Y dice la palabra de Dios, que la palabra de ellos fue firme. Cuando ellos tomaron la decisión, fue firme e irrevocable. Fue firme e irrevocable. Cuando una persona que está oyendo el Evangelio dice, me he cansado, que se vaya a freír espárragos todo, no quiero saber nada de Dios, ni de iglesia ni de nada, y dice, su palabra es firme, dice, lo tengo claro, no quiero saber nada, no voy a felicitar a esa persona. Los ángeles estos tomaron esa decisión y dice ahí que su palabra fue firme. Por eso luego Dios ya no tuvieron la oportunidad de salvación. Fueron juzgados porque no hubo nada que les retuviese. Entonces, por eso yo lo que quiero en esta tarde es transmitiros este mensaje con la ayuda del Señor, y es que, hermanos, tenemos que tener las ideas muy claras. Tenemos que creer a la palabra. Si no tenemos fe, hermanos, no tenemos nada. Tú puedes tener mucho a Cristo, pero si luego no crees en lo que Él te ha dicho, si tú no lo crees, si tú no le amas, si tú no estás dispuesto a obedecerle, a seguirle, no tienes nada. Porque sin fe no puedes agradar a Dios. Eso no quiere decir que tú no vayas a fallar una vez. Eso no quiere decir que tú vayas a caer o que puedas caer 7 veces. Dice que el justo caerá y no se quedará postrado, porque Dios le va a levantar. Por eso dice que cuando uno es mejor que cuando uno cae, el compañero le ayude a levantarse, ¿verdad? Por eso requiere que seamos hermanos, que haya un compañerismo, que nos ayudemos unos a otros. Y es importante, amados hermanos, si permanecemos en el Señor hasta el final, es porque hemos creído a Dios. Pablo decía, yo sé a quién he creído. Hay que diferenciar porque a veces se confunde la palabra y dice, yo sé en quién, no. Él dice, yo sé a quién he creído. Y yo sé que Dios es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuál depósito decía? Su cuerpo. Porque en su cuerpo está el espíritu, el alma. Y como decía Pablo en Filipenses, que el Señor guarde de una manera irreprensible todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta el día de la redención.
Porque no nos olvidemos, hermano, nosotros tenemos que permanecer en Él hasta el día de la redención. Hasta el día en que el Señor nos lleve con Él, o bien sea a través del arrebatamiento, que le llamamos muy conocido de la Biblia, o a través de que antes de eso durmamos en el Señor. Quiere decir que partamos de este mundo. Hasta ese día nosotros tenemos que permanecer en el Señor y tenemos que tener la fe. ¿Qué es lo que me va a hacer a mí permanecer en Cristo? En las promesas que Él ha dicho. Y yo tengo que conocer a Dios. ¿Cómo puedo yo conocer a Dios? A través de la palabra. Entonces yo creo que Él es fiel, que Él es firme. Y yo creo que aunque yo le falle una vez, le falle 2 veces, aunque yo me tirara, vamos a suponer, 15 días, medio año, porque hay gente que a veces se aparta de la congregación. Y eso no es que haya renegado de Cristo, a veces ha renegado, eso ha renegado, Dios lo sabe, ¿no? Pero hay personas que a veces pasan una tribulación o tienen un bache o una piedra de tropiezo que se le ha puesto delante y han tenido un problema, pero luego el Espíritu Santo le hace volver como al hijo pródigo y ellos vienen otra vez de nuevo y le dicen: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, pero por favor, ayúdame otra vez a empezar a seguir contigo. Entonces eso es muy importante, pero, hermanos míos, es importante que nosotros creamos a Dios. Y que digamos, como decía Pablo, qué importante, qué bueno que es esto. Y decir: he ganado la batalla. Tú sabes que cuando estés ya a punto de morir o estés en la agonía y estés consciente y puedas decir a tus hijos que estén a tu lado, a tu familia: he ganado la batalla, señores. He corrido la carrera y he llegado a la meta. Por lo tanto, Dios me tiene preparado el premio. Como decía Pablo, no solo a él, no solo a Abraham y a Isaac y a Jacob, no te equivoques. Dice que Dios pondrá la corona a todo aquel que llegue a la meta. Sabéis que en las Olimpiadas está el oro, la plata y el bronce, y algunos pues algún diploma. No, nosotros es diferente. Dice que seremos coronados de gloria a todos aquellos que lleguemos a la meta. ¿Cuál es la meta? Cristo. ¿Cuál es la meta? Llegar hasta donde Él está y poder decir: Señor, tú me has ayudado. ¿Por qué? Porque ha habido algo que me ha sujetado. Yo lo digo, hermano. Hay más cosas que podría decir, pero no hay tiempo para eso. Yo digo, hermanos míos, por los años que llevo en el Evangelio, desde los 10 años, es porque si no me he dejado el Evangelio, aunque he sufrido a veces decepciones de personas y a veces de mí mismo, es porque tengo las ideas claras. Porque sé que Él es fiel. Y aunque yo no lo sea, Él es fiel. Y yo sé que lo que Él dice es verdad. Para algunos de la calle se reirán y dirán: este es un iluso, es un ignorante. ¿Vale? Pero yo sé a quién he creído. Y yo sé que poderoso es Dios. Y yo sé que Cristo vino a socorrernos. Y Cristo, como dice ahí un poco más adelante, Cristo dice: no me avergonzaré de llamarlos hermanos. Y publicaré tu nombre. Él dice: Padre, publicaré tu nombre en la gran congregación. No me avergonzaré. ¿Sabes que Dios no se avergüenza de llamarnos a nosotros sus hermanos? Y aunque Él es nuestro Señor, aunque Él es nuestro Salvador, aunque Él es nuestro Dios, pero no te olvides que Él vino a la tierra y se puso también en calidad de hermano. Él es nuestro hermano mayor. Dice la palabra, Él es el primogénito. Él es el primogénito de la creación, es el primogénito de los muertos, es el primogénito en todo. Quiere decir que Él se lleva la preeminencia. Él es el número 1 en espíritu perfeccionado. ¿Sabes que Cristo vino a la tierra y dice que tuvo Dios que prepararle un cuerpo como a ti, como a mí? Él nació como nosotros. Nosotros nos engendró nuestro Padre en el vientre de nuestra madre. Y el Espíritu Santo tuvo que engendrar a Jesús en el vientre de María. Él solo tenía una madre en la tierra, pero su padre era Dios. Su padre era Dios. Nosotros hemos tenido padre y madre.
tenemos también a Dios como Padre, pero Jesús fue engendrado y Él vino a la tierra y Dios le dio la preeminencia en todo. Y Él vino con un propósito y Él fue perfeccionado. Él pasó por pruebas, por eso Él dice que fue probado en todo, dice en Hebreos. Por eso dice que Dios nos puede llegar a entender. ¿Sabes por qué Dios te entiende? Cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una tentación, cuando a ti te vienen muchos pájaros revoliqueando en la cabeza, Él te entiende, porque también a Él le vinieron. Pero Él dice sin pecado. Él no cometió pecado. Porque era necesario que Él fuese sin pecado. Porque si Él hubiera sido Jesús, hubiera caído como Adán, no nos hubiera podido redimir. ¿Sabes lo que es redimir? Es que nosotros habíamos quedado como basura. Pero Él nos cogió de ahí, nos limpió, nos purificó y nos puso en el lugar que nos corresponde. ¿Cuál es el lugar que nos corresponde a nosotros? Hijos de Dios. Porque Dios nos creó como hijos de Dios, para ser hijos de Dios. Por eso, cuando tú crees que Jesús va a venir, que todo ojo le verá, que Él reinará en la tierra, y después de esos 1000 años, cuando Dios tenga que hacer lo que va a hacer, como dice ahí, después dice que reinaremos con Cristo por toda la eternidad. Si yo eso es lo que yo creo. Y eso es lo que a mí me ayuda a permanecer en el Señor. Y eso es lo que me ayuda a mí a cantar muchos coritos y muchas canciones. Ahora yo no las sé tantas porque son muy nuevas. Y eso es lo que me ayuda a predicar la palabra. Y eso es lo que me ayuda a estar en el Señor. Mientras tenga aliento, si el Señor me ayuda, permaneceré en Él. Porque el mundo venidero me sujeta. El mundo venidero me sujeta. ¡Aleluya! Y eso es lo que yo te digo a ti. Y con eso te quiero dejar, hermanos, que el mundo venidero te sujete. ¿Qué es la sujeción? Es decir, yo voy a reinar con Él. Yo voy a reinar con Él. Yo voy a estar con Él. Siempre. Me digan que es verdad, me digan que es mentira, yo sé a quién he creído. Y es más, con esto voy a acabar ya, que el Señor me ayude a acabar. Dice Pablo en Romanos, por si hay aquí alguno que aún no tiene seguridad de la salvación, por si hay aquí alguno que aún no ha sentido el Espíritu de Cristo, dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Y yo te digo, y tú puedes tal vez, no sé, ojalá no haya nadie en esta tarde que no tenga el Espíritu de Cristo. Y si hay alguno que diga, hoy Señor, yo quiero tener el Espíritu de Cristo. Quiero que venga aquí dentro, aquí a mi entraña. Entonces dice, ¿y cómo lo sé yo? ¿Cómo sabe una mujer que está embarazada? Yo no soy mujer. Nota cambio en su vida, nota el vientre cómo se va inflamando y nota cómo se mueve el crío. Yo soy padre y a veces cuando mi mujer se movía los críos ponía la mano y cómo se notaba. Hablo por experiencia, soy marido y padre y abuelo. Pero ¿cómo, y puedes tú decir, y cómo yo puedo sentir que el Espíritu Santo está en mí? Dice el apóstol Pablo que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu. El Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si eres un hijo de Dios, se te tiene que mover el espíritu dentro de tu espíritu. Cuando alabas, cuando ofrendas, cuando te postras aquí, cuando estás en tu casa, cuando estás triste, cuando estás alegre, tú sientes al Espíritu Santo, cómo está ahí, cómo te habla, cómo te consuela. Y ahí puedes decir, tengo al Espíritu Santo. Yo no sé si tú lo tienes, ni me voy a preocupar de eso, porque eso es cosa tuya. Porque yo te puedo decir, yo tengo al Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Porque predico la palabra? No. Porque lo tengo, porque lo creo, porque lo siento aquí. Y eso es cada uno quien lo tiene que sentir.
Yo no te tengo que decir, es que tienes que sentirlo. No, sí, tienes que sentirlo, pero es cosa tuya. Y cuando tú eso lo sientes, es que yo nunca lo he sentido. ¿Cómo no lo has sentido? ¿Acaso no has puesto atención? ¿Acaso no has puesto atención? Pues dile, Espíritu Santo, muévete dentro de mí. Amén. Lléname. Así que, por favor, cree en la palabra, pon tu fe en el Señor y no permitas que nada te desanime y te aparte, sino que haya el propósito de Dios y que diga, eso es lo que me mantiene, eso es lo que me sujeta, porque creo y voy a por ello. Que el Señor os bendiga, amados. Nos ponemos en pie y oramos. Qué bueno. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te seguimos dando la gloria y la honra porque eres bueno, porque eres grande, porque eres extraordinario. Padre, te damos gracias, Señor, porque, oh Dios, nos has concedido el honor, el privilegio de tener a Jesucristo, tu único Hijo, el Señor, aquel que tú solo lo has podido decirle, este es mi Hijo en el cual me complazco, en el cual me deleito, y tú nos lo has dado a nosotros como Señor, como Dios. Y a través de Él hemos podido alcanzar todas las bendiciones tuyas, Padre. Y creemos por la fe en el Hijo de Dios, que todas tus promesas que han sido canalizadas a través de Él, que nos han sido dadas, Señor, nosotros por la fe la hemos recibido. Nosotros por la fe la hemos recibido y por la fe, Señor, esperamos en Él. Ayúdanos a permanecer fieles. Ayúdanos a permanecer fieles hasta el fin, Padre. Y haz que en esta tarde, Señor, y de hoy en adelante, Señor, sea siempre en nuestro interior, Padre, la manifestación de tu Espíritu agitándose, moviéndose dentro de nosotros, para que podamos sentir y poder decir, yo sé que Cristo vive en mí y que poderoso es Dios, el único que me mantiene y me sostiene todos los días de mi vida, y el único que me ayudará a ir aún más allá de la muerte, y viviré y gozaré y recogeré todas las bendiciones que me quedan aún por recibir de parte de mi Padre, que mi Padre me ha prometido en Cristo Jesús. Padre, bendice a esta iglesia. Bendice a esta iglesia, a cada hermano, a cada hermana, a cada familia, cada joven, cada niño, Padre. Y haz que, Señor, fluya el poder de tu Espíritu aquí. Y como dijo antes tu siervo, Señor, levanta hombres y mujeres poderosos, llenos de tu Espíritu, con fe, con seguridad, con estabilidad, con firmeza, Señor. Que nada ni nadie nos perturbe, ni nada, Señor, nos estorbe del propósito santo que tienes para con nosotros. Gracias por todo y gracias por el Espíritu Santo que nos has dado, que gracias a Él, con su ayuda, estamos permaneciendo y permaneceremos hasta el fin. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Un poquito, una inyección de fe que nos